No es que seas débil, joven, quien hizo la pregunta, o los que me están escuchando, o los que me están... No es que seas débil, no, sino lo que está sucediendo, que el Espíritu Santo que mora en ti, te está diciendo ahí y te está advirtiendo claramente que las malas compañías, ¿qué sucede? Corrompen. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Conecta Podcast. Sabemos que, pues ya ha pasado algo de tiempo desde que grabamos nuestro último episodio. Entonces, les recuerdo mi nombre, yo soy Diego. Yo soy Ana y nuestro invitado, que ya no es invitado. Ya no. Nuestro hermano Williams. Mucho, qué gusto, qué alegría el poder estar nuevamente con ustedes y hacerme parte ya de este equipo. Sí. La verdad me llena de alegría, sí. De gozo de poder estar con ustedes y poder compartir este tiempo maravilloso, este tiempo muy hermoso. No, al contrario, sí. William, la verdad es que te agradecemos a ti por acercarte a nosotros y por estar formando parte de este equipo, que es muy importante. Son una bendición, una bendición ustedes para mí. Gracias, la verdad. A Dios. Y lo que queremos es que todas las preguntas que, como se los dijimos en un inicio, no nos atrevemos y que seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez, pues traerlas, decirlas, y esperamos que este podcast pues traspase las fronteras y llegue a alguien que en este momento se está cuestionando lo mismo, ¿no? Sí. Y está diciendo, ¿qué hago? Pero obteniendo esa respuesta de la mejor y única fuente que tenemos, que es la palabra de Dios, ¿no? Así es. Entonces, y pues muchas veces a lo mejor a nosotros no nos sirve lo que es una respuesta de estas preguntas, pero podemos conocer a alguien que esté pasando por esta situación y pues podemos compartir este video, ¿no? Entonces... Sí. Pues vamos a arrancar. Muchas gracias, hermano, por estar aquí. Ya es de casa, gracias. Miembro del team Preguntas y Respuestas. Y pues vamos a comenzar porque tenemos bastante que contestar. Entonces, dice la primera pregunta, la voy a leer. Quiero preguntar sobre las relaciones en la iglesia. ¿A qué edad puedo tener una relación? Y si tuviera una relación... Ya nos está diciendo. Y si ya tuviera una relación, ¿cómo nos debemos comportar uno con el otro? Ok, por lo que estoy viendo son dos preguntas, ¿verdad? Sí, vienen como dos. Sí, ¿verdad? Una. Primero estaba diciendo el joven o la joven, ¿a qué edad? Y si ya tiene una relación, ¿cómo se debe de comportar? Ajá, ¿verdad? Sí. Bueno, como decías, Liz, es importante que toda la respuesta que nosotros damos sea basado en la palabra de Dios. Sí. Y precisamente contestando la primera pregunta, la palabra de Dios, la Biblia en sí, no nos dice una edad determinada en donde alguien, un joven, una señorita, pueda iniciar una relación de noviazgo con una persona, ¿no? Uh-huh. No lo dice. No sé qué concepto lo tienen ustedes o qué se imaginan. No, pues, al menos no es entonces lo que me dijo mi papá, ¿no? De que después de los 35... es que no quería quería que te prepararas, yo creo. No, sí, no dice un número exacto. La verdad es que sí, justo, no, la Biblia no lo dice, y yo creo que pues muchos hemos estado en esa situación, ¿no? Que conocemos a alguien dentro de la iglesia ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo? O ya es el tiempo de sí, justo si ya es el tiempo para poder tener un noviazgo. Sí. Pues en efecto, la Biblia no lo dice, no dice una edad en específico, pero sí nos ofrece un principio de oportunidad y de madurez. Y vámonos a la palabra de Dios. Hay un principio de tiempo y la palabra de Dios nos habla ahí en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 7, la segunda parte, dice así la palabra: no despertéis ni hagáis velar al amor, no despertéis y hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea,
¿esto qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir este texto maravilloso? Nos está diciendo, nos está advirtiendo que existe un tiempo correcto para el noviazgo, para ese afecto romántico, nosotros lo podemos decir. Iniciar una relación antes de tiempo puede ser malo. ¿Por qué? Porque no existe una madurez, y no me refiero emocional, una madurez en el sentido como persona, en principios y en valores. Ese es lo importante, la madurez sobre también la edad, porque al paso de los años, al paso del tiempo, siempre vamos a tener que tener esa madurez para poder tomar esa decisión. Ahora, antes de iniciar una relación, el joven, la persona, la señorita, se debe de hacer las siguientes preguntas. ¿Tengo una relación sólida primeramente con Dios? Anoten eso, por favor, producción. Y ese, lo repito, ¿tengo una relación sólida primeramente con Dios? Ahora otra pregunta, ahora sí, les contesto con otra pregunta. ¿Tengo la madurez para cuidar el corazón de la otra persona? ¿Tengo esa? Bueno, ¿o será este momento adecuado para que yo pueda tener esa relación y yo me pueda dedicar a lo que estoy haciendo el día de hoy? Entonces, desde una perspectiva bíblica, déjenme decirle que el noviazgo, o sea, hablando conforme a la palabra, conforme a la palabra, el noviazgo es una etapa antes del matrimonio. Sí. Así es. El mundo lo ve de otra manera, pero dentro de la Biblia el noviazgo es una antesala para el matrimonio, para el matrimonio. Ahora, también nos dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos debemos comportar con el otro? Si es que yo creo, por lo que entiendo, ya hay a lo mejor una relación. ¿Cómo debe de ser ese comportamiento? ¿Tú qué crees? Pues es que como se supone que ya debes tener una madurez, ya sabes cómo hacia el camino al que vas, ¿no? Y también obviamente que pues no tendrías como que esconderte o algo así, ¿no? Yo creo que esa madurez también te da como a decir, pues tengo que respetar a mis padres, a la iglesia, ¿no? No estar como exponiéndome en la iglesia o dejar de hacer mis actividades con los jóvenes, ¿no? De ya no voy a asistir porque me voy a, o si no va él o ella, no voy yo, ¿no? O sea, como tú seguir firme en el camino que estás, no sé, ¿no? Excelente, Sí, excelente. a final de cuentas, tiene que ser una relación que no te aleje de Dios, o sea, al contrario, tiene que ser una relación que te acerque más a Él. Y en este caso, pues también tiene que ser una relación donde haya un respeto mutuo, ¿no? Así es, exactamente. Fíjense cómo se enriquece la respuesta a esta pregunta, ¿no? Y sí, en efecto, si un joven, una señorita decide tener una relación en la iglesia, el estándar no debe ser como el mundo, porque el mundo, su estándar está basado, ¿saben en qué? En el deseo. Sí. Nada más es en el deseo carnal, sino tiene que ser basado en el estándar que Cristo nos marca en su palabra. ¿Y cómo debe ser basado? Tú lo acabas de comentar, en el respeto y en la pureza. Y yo creo que en ese caso también uno, ya si está consciente de que va a tener una relación, debe tener también límites sanos, ¿no? Exactamente. Porque justo debemos de llevar una relación ya con pureza, en este caso. Exacto. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Esa relación debe de presentarse ante Dios íntegramente, con integridad. ¿Y saben qué nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:3? Fíjense lo que dice Pablo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, lo que comentaban. Sí. Que debe ser una relación limpia, exactamente. Establecer límites físicos. Sí, desde el primer día en que decidieron llevar una relación, desde el primer día poner límites físicos. ¿Por qué?
porque al no poner sus límites se enciende, y entiendo, somos humanos, se enciende esa pasión, pero es una pasión fuera del matrimonio. Por eso Pablo dice, apartaos de la fornicación, ¿sí? Y si sucede eso, es una señal que debemos nosotros retroceder. Algo también que comentaban ustedes, si hay una relación, también debe ser ejemplo para con los demás. Así es. El noviazgo debe edificar no nada más a ustedes, sino a la congregación, a la iglesia. No debe de ser un motivo de distracción, no, ni de escándalo. Pablo le escribe esto a Timoteo, fíjense, Primera de Timoteo 4:12, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, fíjense, sé ejemplo, por eso decía la congregación, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, cómo te debes de conducir, en espíritu, en fe y en pureza, ¿sí? Evitar el aislamiento. No, he visto jóvenes que se aíslan cuando están en un noviazgo. No. La relación se debe desarrollar de una manera transparente, una manera visible, vista hacia la iglesia, vista hacia la comunidad. No nada más a escondidas. No. Y debe de haber ese respeto y mutuo crecimiento. Fíjese lo que dice Romanos. La pareja, el noviazgo debe ser un equipo, ¿sabían? Sí. Pues debe ser un equipo. ¿Saben para qué? Para servir a Dios. Fíjate lo que dice Pablo ahí en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. ¿Qué significa? Que esa relación deben de estar juntos en la oración, juntos en la lectura de la palabra, juntos en asistir al templo, juntos en hacer todas esas disciplinas espirituales. Pero si el noviazgo está haciendo a que ustedes se distraigan y tomen prioridad a la pareja, se está volviendo ya un ídolo, porque están perdiendo el principio básico de estar juntos como equipo, de poder servir a Dios, de poder buscar a Dios juntos. El amor cristiano, déjenme decirles que no es un sentimiento, no, es de buscar a Dios hablando en la parte espiritual. Tiene que haber una construcción entre ustedes, de animarse y de buscar a Dios adelante. Sí, y justo a lo mejor siendo directos, ¿no? Vamos a decirlo así. Si el noviazgo ya es el camino al matrimonio, pues siendo adolescente, estando en la secundaria, en la prepa, pues ni siquiera te has preparado tú, ¿no? A lo mejor en la escuela, en tu madurez, ni siquiera te has terminado de desarrollar, porque pues el matrimonio también es para tener hijos, familia, responsabilidades. Entonces, sí. Si todavía no estás en ese punto tanto socialmente, pues muchísimo menos has tenido la experiencia de fortalecer tu relación con Dios. Y algo muy hermoso que me pareció que dijiste, hermano, fue que pues cómo vas a cuidar de alguien más cuando todavía ni siquiera te sabes cuidar a ti. Así es. Ojo que el amor y las relaciones no es para que me den. Y estamos muy acostumbrados, sobre todo creo que a veces las mujeres, a que te deben dar todo, ¿no? Voy a causar controversia, nos van a funar. Pero es que, o sea, a las mujeres nos acostumbran de que te deben dar todo. Pero realmente no, tú te tienes que preparar porque aunque el hombre es cabeza del hogar, la mujer desempeña un papel muy importante y tienes que estar lista y no te tienen que dar todo y no te tienen que cuidar de todo. Obviamente si tienes un esposo que pues tiene la mente en Dios, pues te va a tratar como debe ser, ¿no? Pero hay que prepararse ambos. Así es. Yo creo que... bueno, sí, en un noviazgo, pues yo creo que cada uno forma un rol importante dentro de, y yo creo que no es como nada más para pasar el rato, porque ya tener un noviazgo también es para honrar a Dios y posteriormente honrarlo formando una familia. Entonces, sí es muy importante también tener esa madurez para saber en qué momento tú ya estás dispuesto a honrar a Dios de esta manera, ¿no? Sí, claro. Fíjate que algo comentaste muy importante.
Si estás en adolescencia, si estás todavía joven, todavía no tienes esa madurez, Producción, escucha. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, haz amigos. Haz amigos. No te metas en estos asuntos. Como yo decía en un principio, dice la palabra en Cantar de los Cantares, no provoques esto. Espera el tiempo, espera el momento. Haz amigos. No estás en la edad ahorita de me llama la atención la señorita o me llama la atención el joven, etcétera. Haz amigos. Sirvan a Dios juntos como amigos. Háganlo. Sí, así es, porque realmente yo lo pasé y es muy difícil porque nosotros creemos que uno como adolescente, como joven, decimos, ay, sí, ya estoy preparado. Pero ahí es donde muchas veces comienzan las dificultades en pareja y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que realmente no se están haciendo las cosas de manera adecuada. Exacto. Y justo se conecta con la siguiente pregunta. Así la es. podemos leer. La siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con esto, dice, ¿en qué me afecta el yugo desigual? Wow. Chan, chan. Que igual, Wow. ¿no? Bueno, el yugo desigual es uno de los temas más cruciales para los jóvenes, para la juventud, para los adolescentes también, que desde ahorita tienen que aprender y saber, porque el yugo desigual no solamente, es una regla, Sí. es algo imperativo, es una orden, no te está dando una opción, y vamos a verlo lo que dice la palabra de Dios en esta cita. Dice la palabra de Dios, está en segunda carta a los Corintios 6:14, nos dice, voy a leer completo este versículo, no os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Dice, con los incrédulos, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Bueno, para los que no sepan qué es un yugo, hay que explicar. Sí. A lo mejor muchos Paso uno. no lo saben el día de hoy. El yugo, para que puedan entenderme, es una pieza de madera que se usaba o se sigue usando todavía en el campo, cuando se siembra. ¿Qué es un yugo? Es una pieza de madera en donde ponen a un toro, a un buey, y tiene que ir acompañado con otro toro. Pero el yugo desigual, para que vean el ejemplo, es poner a un buey, pero junto a lo mejor con un burro o una yegua, ¿no? Ajá, Algo como- disparejo. Algo disparejo. ¿Para qué sirve ese yugo? Es para trabajar el campo, para que me entienda, haga los surcos de la tierra cuando el campesino siembra. Van caminando. Y tienen que ir juntos. Por eso tienen que poner un toro con otro toro. O hay gente que si no tienen algún toro, una yegua con otra yegua, tiene que ser igual. Pero si ponen a un buey y a un burro, a una yegua, o a algún otro animal, ¿qué va a suceder? El arado no va a ir bien. Ahora sí que ¿no? no van a jalar parejo. Exactamente. Sí, no. ¿Qué va a suceder? Los animales se van a lastimar. Porque uno es grande y el otro es pequeño. El de arriba se va a lastimar y el pequeño también Ajá, por va a estar ser jalando. Sí. Y el trabajo, a final de cuentas, va a ser un desastre. Eso es lo que es el yugo. Y la palabra de Dios nos está hablando imperativamente. No. Discúlpeme que lo diga así. No. Porque me he encontrado con jóvenes que se me han acercado y me han dicho, es que yo amo a esa persona que no es cristiana. ¿A qué nos referimos este aspecto? Que el noviazgo no debe de ser, y más que el noviazgo, el matrimonio no tiene que, bueno, el noviazgo y el matrimonio no tiene que ser con una persona incrédula, una persona que no conoce de Dios, una persona que no tenga esos principios espirituales que nosotros tenemos el día de hoy como iglesia, como jóvenes. Porque si te unes a un yugo desigual, ¿qué va a suceder? Va a cambiar tu vida, los planes de tu vida, y más cuando se trata del matrimonio. A veces decimos, reitero, voy a convertir a la joven o al joven, le voy a traer a la iglesia y va a entrar. ¿Cuántos casos nosotros hemos visto
Muchísimos. Híjoles, que me ha tocado vivirlos, entre paréntesis, había una joven líder de una iglesia, cómo servía a Dios, me dice, hermano, voy a tener una relación con un joven, vino, se bautizó, estuvo aquí, se casaron, y cuando se casaron y estando ya en casa, ¿saben qué fue lo que dijo este joven? Ahora sí, viene lo mío. Yo accedí a estar contigo, a ir a la iglesia y me dijiste que me convirtiera, no sé a qué me convertí, pero Híjole. ahora ya no vas a ir a la iglesia. Sí, Ahora me vas a traer mi cerveza, mi alcohol, etcétera, etcétera. No, qué tremendo. Sí. Es cuando ya comienzan sí, esas decisiones diferentes, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿en qué te afecta? Cambia la dirección de tu vida. Si tú, como cristiano o como cristiana, tu prioridad es las cosas espirituales, la otra persona no va a jalar. Tú tienes la prioridad de ir a la iglesia, de ir a la congregación, de leer la palabra. ¿Qué va a hacer la otra persona? No, ¿por qué? Porque mi atracción va a ser el baile, va a ser las cosas, las atracciones que se ofrece allá afuera. Sí, si incluso en una, no sé, tienes un amigo o una relación, a ti te gusta mucho ir al gimnasio, ¿no? Y te juntas con alguien que no. O sea, no van a coincidir, porque tú le vas a decir, no, es que quiero ir a entrenar, ¿no? O ya, y te va a decir, es que es muy tarde, es que es muy temprano, es que qué flojera, o así. Sí. Claro. Si en algo así es tan importante coincidir, ahora en algo tan espiritual y en nuestra relación con Dios, en alguien que no crea eso. Sí, pues hay diferencias y es justo lo que les decía con la pregunta anterior. No busquen un noviazgo o una pareja que los aleje de Dios, al contrario, que los acerque más, y en este caso, bueno, pues sería un gran ejemplo. Ahora, el yugo desigual no significa que la otra persona sea mala. Puede ser una persona muy buena, trabajadora, con principios morales, con principios de hogar, etcétera. Pero no se trata de eso. Se trata de la incompatibilidad en la parte espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en la persona cristiana. Claro. Y la otra no lo tiene. Entonces, podemos decir lo siguiente y concluir con esta pregunta. Estar en un yugo desigual es como intentar, fíjense, es como intentar navegar en un barco donde hay dos capitanes con dos brújulas diferentes y que tarde o temprano se detendrá el barco y se hundirá. Y se hundirá. Anoten eso, sí. Wow, nunca lo había visto ¿Pensó con de esa esa manera? figura. Para- No, sí. Me explotó la mente, sí. Sí, es muy importante. Realmente. Es un barco que va a jalar, o sea, cada uno trae su brújula para otro Sí, porque lado, a uno ¿no? le va a importar estar aquí en la iglesia o estar con Dios y a servirle, y al otro realmente no le va a interesar. Y no es como dice el hermano, no es porque sea una persona mala, sino ajá. porque no tiene inculcado eso y pues no lo va a hacer, aunque lo obligues muchas veces, ¿no? Sí, no, y de eso no se trata. Y ojito, uno no puede convertir a nadie. Y si lo quieres mucho, si lo amas mucho, si es incluso tu amigo, preséntale a Dios primero, tráelo a la iglesia, Así es. enséñale de la Biblia, poniendo límites, y primero deja que el Espíritu Santo y Dios actúen en él. Y si ese es el destino que Dios tiene para ti, obviamente te va a dar una persona que ya esté convertida, no que tú tengas que convertir. Y es que esto, otra vez regreso, va de la mano con la pregunta inicial, ¿no? Sí. O sea, desde un inicio uno tiene que estar preparado y de esa manera ya se va a ir, ahora sí que van dándose las cosas poco a poco con una persona que es adecuada para tu vida, y cuando tú ya tienes esa madurez también. Claro. Entonces, bueno, aquí se contesta la segunda pregunta. Y entonces pues vamos con la Y tercera continuamos, sí. Entonces, pues vamos con la siguiente pregunta. pregunta. Ok. Que empiezan las preguntas largas, ¿eh? De verdad, gracias por escribirnos, porque nos dio mucho gusto que se pudieran desahogar, incluso como en esta carta, ¿no? Sí, Así yo creo como, que es una forma también de desahogarse, ¿no? Y sí, escribir todo lo que están sí, pensando y materializar sintiendo. tus Así es. pensamientos de, a ver, esto es lo que siento. De verdad, gracias por esas cartas, les voy a decir que nos mandaron. Y la siguiente dice: tengo amigos en la escuela que tienen actitudes muy distintas a lo que yo creo.
Ellos dicen groserías, fuman marihuana y siento que me están afectando. No sé qué hacer porque ellos me invitan a fumar y hay días que quiero hacerlo para encajar con ellos, pero no sé cómo alejarme de ellos porque son mis únicos amigos de la escuela y no quiero quedarme solo. ¿Cómo puedo solucionar esto? Qué difícil. Ay, es muy difícil, es complicado. Fíjense, entiendo perfectamente lo que le está pasando a este joven. Ya el tiempo que yo he vivido, por eso le digo, lo entiendo porque a mí me sucedió, a mí me pasó en la escuela, y no nada más en la escuela, sino ya en la parte laboral. En el trabajo también. Sí, yo empecé a trabajar muy joven, a los 17 años yo entré a trabajar en una empresa y pues eran gente grande, ya los compañeros de trabajo, yo todavía ni los 18 años, entonces sí entiendo la presión de querer encajar, de querer encajar con las personas, porque qué dirán de uno, que si no encajo, ¿qué sucede? Y lo que nos dice la pregunta, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para solucionar esto? Y esto lo está viviendo el día de hoy, no nada más este joven, sino muchos jóvenes cristianos que lo están viviendo en su escuela, lo están viviendo en su entorno, no nada más en la escuela, sino también donde viven, en donde están, quizás hay varios están trabajando, hay jóvenes que están trabajando, como yo les decía, y entiendo perfectamente, porque el diseño humano busca la comunidad, el estar, el formarse, pero ¿saben cuál es el diseño de Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? Busca la santidad, busca sentir lo que este joven está pensando, de tener ese temor, ¿no? Ese miedo de quedarse solo. No solamente es algo que él está viviendo, sino, reitero, lo que muchos están viviendo el día de hoy. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos, yo puedo darles un concepto mío de lo que yo he vivido, pero vamos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Hay algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que reconocer la advertencia del Espíritu Santo. Y dice Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios 15:33. Ahora, si ya te sientes afectado, joven, señorita, bueno, vamos a la palabra. ¿Qué labor está haciendo el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque somos templo, morada. Y dice la palabra, no erréis, no te equivoques, dice la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es. Lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, no te equivoques, las malas conversaciones o compañías corrompen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No es que seas débil, joven, quien hizo la pregunta, o los que me están escuchando, o los que me están... No es que seas débil, no, sino lo que está sucediendo, que el Espíritu Santo que mora en ti, te está diciendo ahí y te está advirtiendo claramente que las malas compañías, ¿qué sucede? Corrompen. Hay una corrupción que está corrompiendo su actitud, su forma de ser como cristiano. Sí. Ahora, el querer encajar es señal de que el entorno en que estás o en el entorno que está siendo moldeado. Está moldeando su corazón más que su fe. ¿Sabían eso? Sí. El entorno donde se desenvuelven está moldeando tu forma de ser, tu forma de conducirte. ¿Por qué? Porque está con estos compañeros que fuman marihuana, que dicen groserías. Entonces, tienes que cambiar tu enfoque. Sí. ¿A quién tienes que agradar? ¿A quién hay que agradar? Dice Gálatas 1:10. Ahora, ¿por qué nace ese deseo de encajar? Porque hay miedo a que sea rechazado. A la soledad. Sí. Pero Pablo nos está lanzando un desafío ahí en Gálatas 1:10. Pues, fíjense lo que dice. Y la palabra, aquí está la clara respuesta de la palabra. Pues,
¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? De Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería hijo de Dios, no sería siervo de Dios. Entonces, al encajar con estos amigos, te va a dar una aceptación temporal, porque los amigos pasan, la escuela pasa, Sí. el tiempo pasa. Sí, sí. Pero ¿saben qué es lo que va a suceder en tu vida? Al querer encajar con ellos, te va a robar la paz de Dios. Sí. Te va a robar ese diseño que Dios nos dio o les dio a ustedes en esa comunión con Dios. Sí, sí. Eso es lo que va a suceder. Entonces, tú no tienes que agradar a tus compañeros. No, no. ¿Acaso a ustedes les ha pasado? Analiza algo, ¿te ha pasado? No, hija? yo ahorita regresé a cuando iba en la secundaria o en la prepa, porque me pasó en ambos, y batallé mucho, y sí lo puedo decir porque aterrizándolo un poco, pues nadie quiere hacer equipo contigo para los trabajos, es la hora del receso y pues tú estás ahí solo, ¿no? Y todos comiendo juntos o hacen planes después de la escuela y pues a ti nunca te invitan, a ti nunca te dicen de que pues vamos a ir porque van a ir a tomar, a fumar, a andar de novios. Y entonces es como, yo siento que es una prueba muy fuerte para un adolescente, un joven cristiano, pero si algo sí puedo decir es que inclusive a veces cuando ni siquiera por decir, es que ya soy cristiano, a veces tú quieres decir, no, pues es que ya me voy a aplicar, porque ya reprobé muchas materias. Y a lo mejor tu grupito de amigos es de los que siempre se saltan clases, ¿no? Y tú dices, no, yo ya no me puedo saltar clases, te empiezan a rechazar. Ay, pues entonces quédate, ¿no? Qué ñoño, X. Entonces, Exacto. lo que yo sí podría decir es que la oración sirve en todo momento. Claro. Y el que tú le pidas a Dios, Dios, ayúdame a enfrentar a lo mejor este momento de soledad, Así de es. que me señalen, de que me empiecen a decir de cosas, y dame un amigo en la escuela, porque me siento solo. Amén. ¿No? A uno le puede decir Sí, eso a Dios. en efecto, así es. Fíjense, el temor a quedarte solo es una herramienta que el enemigo está usando para que tú te mantengas atado a ello. Sí, pero no debes de tener temor. La palabra de Dios nos habla ahí en Hebreos 13:5, nos dice una promesa maravillosa: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no te desampararé, ni te dejaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú lo acabas de comentar: crear nuevas amistades. Y dice Proverbios 13:20, lo que nos dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, ¿saben qué va a suceder? Va a ser quebrantado, va a ser destruido, va a ser deshecho, va a ser. Entonces te tienes que alejar a ello que te está haciendo daño. Al que hizo la pregunta, te tienes que alejar a ello. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un plan de acción, sí, poner límites. Esa prueba de fuego, si te invitan a que fumes la marihuana y todo, bueno, no pelees con ellos, simplemente diles y ahí vas a dar testimonio. Yo no puedo aceptar, yo no fumo porque tengo principios cristianos y soy hijo. Ahí va a ser la prueba de fuego, sí. Busca un refugio en la escuela. También, déjenme decirles que a mí me sucedió en la secundaria que también sufrí algo de bullying, que es lo que yo pensaba que nada más era yo, pero ¿qué sucedió? Un consejo que me dio mi papá, y es lo que les quiero decir: busca refugio en la escuela. Mi papá me decía, no nada más tú estás solo, hay otros compañeros, otras personas en la escuela, compañeritos, que quizás también están pasando por esa misma situación. Sí. Bueno, Siempre hay alguien más. sí, relaciónate con ellos, ¿no? Relaciónate. Busca un círculo seguro. ¿Saben en dónde? Con los jóvenes de la iglesia. También. Aquí hay un círculo seguro, Sí. donde puedes hacer amistad y romper esa relación. Por eso Proverbio nos dice claramente, nos está diciendo: anda con sabios, anda con lo que decíamos, algo parecido al yugo desigual. Anda con los jóvenes de tu iglesia. Ten amistad con ellos, júntate con ellos, platiquen y sirvan a Dios juntos.
huye. Ahora, si no puedes, decía un hermano, si no puedes con el pecado, porque déjenme decirles que la tentación, la presión, es un arma fuerte y nosotros no podemos pelear. Me acuerdo que me decía un hermano, si no puedes, huye, huye. Sí. Y lo dice la palabra de Dios. Pablo, yo decía, sí huyo, pero aquí algo que encontré en la palabra, Pablo lo está diciendo, ¿sí? En 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Ahora, huir, para concluir en esta pregunta, huir no es de cobardes. No. ¿Saben qué? Al contrario. Es de sabios. Sí, y de valientes. Sí. Entonces, huir no es de cobardes, sino de sabios y de valientes. Sí. Sí es. Sí. Yo creo que este tema sí es muy importante y que muchos jóvenes están pasando por ello. Y de igual forma como dice 1 Corintios, tampoco quiere decir que te alejes de ellos o que no estés con ellos, que los rechaces o que los odies, No. sino que simplemente sepas distinguir cuando algo también te está haciendo bien. Y yo creo que también algo importante es que tú sepas decir que no, que pongas tus límites. Y algo que también estaba pensando es que, como dice el hermano, esto viene del entorno, ¿no? O sea, no muchas veces no en la escuela, sino también con tus amigos del barrio, ¿no? De la casa, y no solamente en la secundaria, sino desde la primaria, si tienes amigos y vives en un lugar como muy conflictivo, como se podría decir en el barrio, muchas veces, pues también eso es el problema, ¿no? Que uno comienza a convivir con ese tipo de personas, pero aquí es donde nosotros debemos estar conscientes de lo que nos está haciendo mal y de lo que nos está haciendo bien. Entonces, si un amigo te está incitando, te está invitando a que tú hagas algo que tú sientes que está mal, porque aparte de todo, el Espíritu Santo te dice, te llama y te dice, no estás haciendo bien, sí. estás mal en lo que estás haciendo. Entonces, sí es importante que sepas distinguir y que no te dejes influenciar por este tipo de situaciones, porque sí, en efecto, muchas veces uno quiere ser aceptado y dice, pues no pasa nada, ¿no? O un traguito de cerveza o una fumadita, y realmente estás abriendo una puerta que al rato es muy difícil cerrar. Sí. Y aquí, como les decía, no está mal que te juntes con esas personas, y porque incluso pues hasta les puedes hablar, ¿no? Así y decir, Dios, sí. Amén. Oye, ¿sabes qué? Pues yo siento esto y me gustaría compartirte. Tampoco es que los estés obligando, pero, y si no sabes y estás pasando por este tipo de situación también, yo creo que te puedes acercar con alguno de tus líderes y hacerles este comentario, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer, aconséjame, porque para eso también están los líderes y ellos no te van a aconsejar de alguna manera. Fíjense lo que acaba de decir Diego, cuán importante es el testimonio. Sí. Porque cuando tú eres testimonio y eres luz en medio de las tinieblas, ¿qué es lo que sucede? Mismo Dios te respalda y va a hacer que ellos mismos, porque a mí me sucedió, a mí, como decía en un principio, yo en la oficina me decían, vamos a tomar, porque yo era un joven todavía, me decían esto, aquello, pero yo tenía miedo. Yo decía, ¿qué hago, Señor? Pero sí es cierto, me acerqué a un líder, en este caso mi papá, que estaba sirviendo en una iglesia. Él me dijo, no es malo, habla con ellos, pero sé luz. ¿Y saben qué fue lo que pasó al tiempo? Ellos se dieron cuenta que yo no cedía a sus invitaciones, yo les hablaba, algunos con respeto, les decía, ¿por qué no tomo? Porque soy cristiano, etcétera. Daba testimonio. Llegó un momento que ya no se burlaban de mí o me obligaban, sino me respetaban. ¿Saben qué decían? No, a él no se metan con él, porque él no es como nosotros. Sí. Y ya te sientes tú libre y la libertad de poder hablar con ellos. Sí, claro. Sí, y transmitirles tu fe, lo que tú crees. Exacto. Entonces, pues ya tenemos la respuesta a la tercera pregunta, varios consejos. En la caja de la descripción van a encontrar muchas citas en donde ustedes se pueden apoyar. Y vamos por la cuarta pregunta. Por esta cuarta pregunta, sí, bueno, vamos. que serían como también dos, sí, y la voy a leer. Hay dice varias. así:
Tengo un problema con mi hermana. Ella siempre me quiere mandar, pero no lo hace de una manera amable. Casi siempre que se dirige a mí, lo hace de manera pesada, con gritos, caras como si fuera a mi mamá. Yo le hago caso, mas sin en cambio hay veces que explotamos las dos y nos empezamos a gritar y decimos cosas que no tenemos que decirnos. Aclaro, no con groserías, pero sí con palabras hirientes. Yo siempre trato de mantener la calma. Cuando ocurre eso, pienso que si vamos a la iglesia y si somos cristianos, ¿por qué ella siempre se comporta así? Ella incluso hace sus devocionales, lee la Biblia, pero sigue igual. La última pelea que tuvimos, casi un día completo, no me habló y si me tenía que hablar, lo hacía de una manera muy fea. ¿Cómo le puedo ayudar? Wow. Esta es Está una... muy fuerte, Pero pero yo es creo una que realidad. Justo, es algo que yo creo que muchos que tenemos hermanos o primos o algún familiar hemos pasado hasta con nuestros papás, o hasta ¿no? con nuestros papás, Sí. o hasta un domingo en la mañana. Sí. Y la verdad, qué valiente persona la que se atrevió a decir la realidad de un hogar cristiano también, porque el ser cristiano no te quita de No que, nos hace ya soy perfectos. un santo. Y a veces un domingo en la mañana antes de llegar a la iglesia, ya te peleaste con tus papás, con tus Y vienen hermanos. enojados. Porque se te hizo Ay, tarde, sí. que ya se Sí, pasó sí. el tiempo. Oh, híjole. Wow. ¿Qué respuesta daríamos a esto? Esta es una de las situaciones, híjoles, muy difíciles, porque donde se supone en el entorno del hogar, de la familia, donde debería, se supone de haber paz, donde debería de haber seguridad, creo que sucede todo lo contrario, porque se supone que el hogar es un lugar de refugio, ¿no? ¿Sí? Y es muy frustrante cuando alguien que conoce a Dios, como esta chica, no refleja el amor a su hermano en su trato diario, ¿no? Y especialmente, pues cuando es de la propia familia, lo que acabas de comentar, ¿no? Cuando vienes al templo, ya peleaste, no nada más con el hermano, puede ser con papá. Es que mi papá, según predica, mi mamá lee, hace su devocional o está sirviendo. Es algo tremendo, Y hay algo que tú contestaste, Annalise, algo muy importante. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, no te quita en automático tu forma de ser, Claro. tu carácter, tu manera de cómo te comportas. Y claramente lo vemos, por ejemplo, con el apóstol Pedro. Era un hombre de carácter fuerte. Ahora, el carácter nunca se nos va a quitar, pero ¿qué es lo que sucede? Dios viene y moldea, ¿no? Moldea nuestro carácter para su servicio, para con los demás. Pero aquí viene algo muy importante. Ser cristiano, reitero, no significa ser perfecto. No. Es un proceso. Sí. Es estar en construcción. ¿Sí? Y construcción constante, ¿no? En O sea, no es construcción algo que constante. ya pasó el tiempo y ya soy perfecto. No. Sí. Hay personas que son muy buenos cristianos o muy buenas personas dentro de la iglesia, pero en su entorno, ahí sacan su verdadero carácter. Y ahí muchas veces es cuando uno dice, Sí. o cuando otras personas que dicen, ¿y eso que es cristiano, no? Sí. Y, Sí. No. Entonces, a este joven, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay una confusión, ¿no? Se confunde. Si está asistimos o asiste, hace sus devocionales, etcétera, hay una confusión, quizás a la vez de roles. A lo mejor su hermana con quien tiene estas peleas, ella a lo mejor tiene una carga de responsabilidad sobre él, porque no sabemos más allá de la pregunta. Sí, claro. Porque dice que lo está mandando, ¿no? A lo mejor su hermana tiene una responsabilidad sobre él, a lo mejor los papás no están, a lo mejor papá, mamá le dejó encargada a ella que se encargue de él en las responsabilidades del hogar, y al no saber su hermana cómo gestionarlas, cómo resolver, cómo mandar, lo hace a través del control. Lo hace a través de mandarlo con esa autoridad quizás equívoca, faltando ese amor fraternal. Entonces, la Biblia no ignora esos problemas familiares, pero nos da herramientas precisas para cuando la temperatura sube.
Cuando está ese calor del grito, ese calor del enojo. Dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, entonces cuando ella te grite, joven, señorita, cuando tu hermano, tu hermana o tu mamá te grite y esté el furor en lo más alto, no debes de tú gritar más fuerte que él porque se calientan los ánimos, el carácter explota. Entonces dice la palabra de Dios, dice la respuesta blanda. Entonces tienes que contestarle con amor, tranquilamente. ¿Y saben qué es lo que va a suceder? Se rompe el ritmo de ese calor. Sí. Baja. Tiene que haber coherencia. ¿Saben qué nos dice Santiago 3:10? Nos advierte algo muy importante. De una misma boca procede bendición, pero también procede ¿qué? Maldición. Y no debe de ser así. No. Usar palabras hirientes, como dice esta pregunta, aunque no sean groserías, quizás esto tampoco justifica, pero a veces hieren más esas palabras, ¿no? Más, Sí. Sí, Entonces se daña el espíritu de ambos. Sí. Se dañan. Hay un daño. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que se entristece el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí. Se entristece. Bueno, ¿cómo podemos resolver automáticamente esto? Bueno, habla con tu hermana en un momento tranquilo. Cuando estén los ánimos tranquilos, hablar en frío, decía alguien, hablar en frío. Invítale un café, invítale un agua. Hermana, quiero platicar contigo. Yo quiero obedecerte, yo quiero hacerte caso. Quizás lo que mis papás te han encomendado para la casa, no lo sé. Pero yo te pido que no me grites, ¿no? Eso a mí me lastima. Eso a mí me hace que también yo explote y saque mi carácter. Yo quiero que tú me hables con amor, y si tú me hablas con amor, si tú me mandas como deben ser las cosas, bueno, yo voy a responder también bien, tranquilamente, ¿sí? Ahora, no, él también no debe de sentirse responsable por el cambio de ella, porque ella es ella y él es él. Él habla con ella, ¿sí? Ahora, Dios también permite que sucedan esas como lijas, ¿no? Sí. Porque Dios está tratando también con el carácter. O sea, de todo eso malo hay que sacar algo bueno. Claro. Dios está tratando a lo mejor con el carácter de él, usando, en este caso, a su hermana, ¿no? Pero la palabra blanda, que se nos quede grabado, la palabra blanda apaga el furor. ¿Cómo ven ustedes? Sí, o incluso decirle, mira, ya que se calme, si tú no le dijiste algo hiriente o no le contestaste de la misma manera, pues le vas a decir, hace rato que me dijiste esto, que me gritaste, me mandaste, ya no te dije nada, porque pues no me parece correcto, ¿no? Y ya tienes un punto, digamos, a tu favor de calmar las cosas. Y si ella hace sus devocionales, también no quita que tú hagas los tuyos, ¿no? Claro. Y que tú también... O sea, lo que decíamos, ¿no? El cristianismo es un proceso, pero que tú también, esto está moldeando tu carácter y que también tengas la madurez de que a lo mejor si ella es la mayor o si ella le encomiendan cosas, pues tú como hermano menor o como el que queda, digamos, en esa posición, des el primer paso para dejar de... Y además está muy feo pelearte con tus hermanos o con tu familia, realmente es muy feo. Así es, todo esto sí es, como dice Annalise, sí es un proceso, y lo importante es que en el momento en el que estás, vamos a decirlo así, en el clímax de la pelea, ahí es cuando te des un respiro. Lo importante es que tú ya estás notando y estás viendo el problema en ese momento y de qué se está hablando, ¿no? Entonces, tú en ese momento tienes que guardar la calma y, claro, ponerte en oración. Amén. Es lo que debemos hacer, ponerte en oración por tu hermano o tu hermana y por ti, porque sabes y estás viendo que la situación no es lo correcto. Entonces ya cuando se calmen las cosas, lo importante también, ya que uno haya orado ya con más calma, ahora sí, ¿sabes qué? La situación está así, me está pasando esto, no me gusta que nos llevemos de esta manera. Entonces... En efecto es así, fíjense, él nos comenta que su hermana hace sus devocionales, pero
algo muy importante, ella quizás está haciendo esa parte de las disciplinas espirituales. Una de las disciplinas espirituales es el leer la palabra, orar, ayunar, asistir. Entonces ella está cumpliendo, pero ¿qué sucede? Que ella está cayendo como que en un legalismo, pero la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que hay un propósito en la palabra, que es, y lo que se está olvidando, el amor. El amor. Fíjense lo que nos dice Santiago 1:22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra. Ella hace sus devocionales. Sí, claro. ¿No? Sí. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, no, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacen nada de ella, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Que tu hermana que está, reitero, está cayendo en esa parte de cumplir con algo, una encomienda de la iglesia, hacer un devocional, pero tiene que vivir y se tiene que vivir la palabra. ¿Cómo ayudar en esa parte? Debemos ser, la palabra de Dios es un espejo. Sí. En el cual nosotros nos reflejamos. Y a veces quizás ella se refleja, pero se le olvida. Bueno, este joven puede ser el espejo con amor y decirle, hermana, me da gusto que hagas estos devocionales y quizás yo te puedo ayudar y yo quiero hacer lo mío, pero yo quiero que tú te veas en el reflejo, que es lo que nos dice la palabra. Sí. Hacer las cosas con amor y más como hermanos que somos. Sí. Es importante hacer lo que estás haciendo, estos devocionales, pero ser oidores, pero también hacedores de esa palabra. Y yo creo que aquí en este caso es bien importante porque pues esta persona que nos manda la carta podría estar siendo usada por Dios para transformar o cambiar algo de su hermana, ¿no? Porque justo a lo mejor Dios quiere tratar ese comportamiento, ese que a lo mejor tiene algún enojo o algo con el familiar, y hay que ver qué es lo que Dios quiere hacer también. Sí, ¿no? O incluso Dios lo está preparando para algo, porque ahorita es tu hermana, pero después en un trabajo va a ser tu compañera de trabajo que es muy grosera, tu jefe, tu jefa, en el transporte, ¿no? O hasta para aconsejar a alguien que está pasando por esa misma situación, un amigo, un compañero de la iglesia que te está contando, oye, ¿qué crees que mi hermana me está tratando así? Y uno ya con ese cuadro atrás ya puede hablar y decir aconsejar, ¿no? Sí. Entonces, pues hemos respondido ya las 4 preguntas que traíamos este día y de nuevo la palabra de Dios y la oración va a ser la herramienta principal. Exactamente. Para encontrar siempre las respuestas. Amén. Amén. Y bueno, pues así terminamos esta sección de preguntas y respuestas, con preguntas nuevamente muy importantes que podemos aplicar para nuestro día a día, y que si conocen a alguien o si ustedes están pasando por esto, les invitamos a que lo compartan o que sigan nuestros consejos. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Yo soy Diego. Yo soy Ana. Y yo soy Williams, y gracias, reitero mi agradecimiento, gracias por la invitación y que sea de bendición para cada uno de nosotros, hermano, y de los que nos están viendo. Así es, que sea de mucha bendición. Sí, pues no olviden que tenemos el buzón en la iglesia en donde asistimos, que es Alfa y Omega en Eduardo Molina, Ciudad de México, pero si no, también nos pueden mandar un DM, va a ser totalmente anónimo en todas nuestras redes, y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y agregarnos a su playlist favorita en Spotify. Así que pues muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos sus comentarios que también los leemos, y compartan. Muy bien. Activen la campanita para que les recuerde las notificaciones. Suscríbanse. Y esto fue Conecta Podcast. Bye.